¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Guille, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Acá, con mucho afecto, recibir el libro de Gustavo Feldman, Nunca fuimos Vicentín. Sí, ¿no? Que era la contracara de aquella movilización que se hizo Sí. cuando se dispuso la estatización, ¿no? De la empresa Vicentín, o se anunció, Sí. y las movilizaciones que eran todos somos Vicentín. La pregunta que uno se pregunta es, que se hace ahora es si realmente piensan que todos somos Vicentín, ¿no? Después de ver lo que se vio, bueno, la larga historia que seguramente vamos a poder charlar con el autor de este libro, que es Gustavo Feldman. Sí, sí, autor y abogado de un grupo de acreedores que está esperando cobrar las deudas de Vicentín. Sí, una propuesta que parece y más que- un chiste que una propuesta. Esto de Sí. discutir si se paga en pesos o en dólares. Si se paga en dólares tienen que esperar 13 años. Una cosa impensada, ¿no? Yo no recuerdo en la historia de acuerdos concursales que se hagan propuestas de tan largo plazo y con quitas tan altas, porque están hablando de quitas de entre el 40 y el 70%. Sí, Son sí. infernales. Es decir, eso y la nada es lo mismo. Sí. Gustavo, un placer, ¿eh? Sí, para mí también. ¿Eh? Estar con ustedes dos acá en Santa Fe, después de tantos años, creo que hacía muchos años que no nos Sí. veíamos Sí. personalmente. Bueno, lamentablemente nos trae un tema, como ustedes bien dicen, que suena más a lo que yo creo que efectivamente es, que es un gran desfalco, una gran estafa, que a una situación de endeudamiento producto de una concatenación de eventos desafortunados o de circunstancias fortuitas. Lo de Vicentín yo creo que va a marcar un antes y un después en varias áreas, en varias cuestiones, porque la lesión a la entretela productiva y a la entretela socioeconómica en la provincia y en la Pampa Húmeda es muy grande. Creo que como nunca se ha visto, no solo por los 1.400 millones de dólares que dejó de pagar Vicentín entre el grano que se apropió y que usó como ajeno y las deudas financieras, sino por los 1.700 damnificados entre entidades públicas, privadas, semiprivadas, bancos, cooperativas, productores, pequeños y medianos acopios, etcétera, etcétera. Es decir, un golpe muy terrible, perpetuado a través de una verdadera farsa judicial, como es la que todavía se lleva adelante en Reconquista, y de alguna manera no consentido o con alguna gente revelada en la causa penal que se lleva adelante, en la investigación penal que se lleva adelante en Rosario. Esto, Gustavo, en algún momento pudo haberse previsto, por llamarlo de alguna forma. ¿Alguien pudo haber advertido, digamos, bueno, vamos a recordar que ya tiene fecha la imputativa de estafa? Exacto. De los principales accionistas de Vicentín. Pero ¿nadie pudo haber advertido esta situación o cómo lo interpretás vos? El primer golpe de vista indica... A ver, Vicentín Saíc era una empresa de empresas. Sí. Porque no solo tenía los accionistas físicos, sino que tenía empresas vinculadas y controladas. Por ende tenía un cuerpo de sindicatura, no un solo síndico. El síndico titular era un señor de apellido Escarel, que está citado de imputativa, por cierto, el 26 de octubre. De manera Hoy tal es el que, presidente del directorio. exacto, del directorio títere que pusieron los directores anteriores que llevaron a la situación calamitosa a Vicentín, a los empleados de Vicentín y a los acreedores. De manera tal que el primer análisis es ese. Es
¿Y la sindicatura dónde estaba? El segundo es el propio directorio de Vicentín. Lo que ocurre es que el directorio de Vicentín, las personas que encarnaban el directorio de Vicentín, fueron las que perpetraron el plan de endeudamiento, apropiación, simulación y disimulación para llegar a quedarse con la cantidad de millones de dólares que se quedaron en grano ajeno y en créditos obtenidos fraudulentamente. La pregunta que uno corresponde aquí es, ¿era necesario? Porque uno ve, Vicentín son dentro de los 8 o 10 jugadores más importantes que tiene el negocio. Sin duda. Al resto le va no bien, muy bien. La pregunta era, ¿por qué? Bueno, ese es un tema de análisis ulterior sumamente interesante, donde sin duda se deben mezclar diversas cuestiones de diversa índole, desde lo más recóndito en la psique o el sentimiento del ser humano, hasta cuestiones, si uno quiere, de alta política. La connivencia con el régimen macrista es una cosa que hoy está probada y comprobada, no hace falta ir muy lejos. Pero el porqué ¿por qué hicieron lo que hicieron? Yo no tengo duda que hubo una motivación económica, dineraria, metálica. Después pueden haber jugado otros factores. Yo me estoy acordando ahora la compra del famoso avión, los yates, es decir, las situaciones de dispendio, cuando ya se había iniciado un derrotero que era muy difícil que no terminara donde después terminó. En ese sentido creo que hubo una connivencia evidente del gobierno nacional, del régimen macrista. Cuando Vicentín obtiene el último crédito del Banco Nación por 98 millones de pesos, fines de noviembre del 2019, a menos de un mes del estrés financiero, esa fórmula metafísica que acuñó Roberto Base, no calificaba, no para un crédito de esa naturaleza, no calificaba para abrir una cuenta corriente en el Banco Nación. Bueno, pero si uno va al Banco Nación a pedir un crédito, le piden grupo sanguíneo. Bueno, salvo que uno pueda... Grupo sanguíneo. Claro. Garantías, garantías hipotecarias, garantías inmuebles. Bueno, pero yo te digo cómo saltear todo eso. Tenía que tener el teléfono del celular de Nieto, el secretario privado de Macri, para que después hablaran con González Fraga, y contra el dictamen de todo el personal de línea del Banco Nación, les otorgaran los créditos. Yo dije al momento de que se publicó el libro, a mayo me parece, ya ni me acuerdo, creo que fue en mayo de este año, que había que estar atento a la compulsa de los celulares, de Macri, de Nieto. Bueno, efectivamente, hace un mes atrás, en el celular de Nieto, en las primeras pericias, ya aparecen intercambios de llamadas con González Fraga, y si mal no recuerdo con Padoan, pero no tengo ese dato preciso, que indudablemente referían, y mensaje de WhatsApp, a esta cuestión de los créditos a Vicentín. O sea que lamentablemente se fue produciendo todo lo que yo he venido diciendo, escribiendo, y que está recopilado en el libro desde hace más de un año atrás. La cuestión de la especificación, como decías vos, Osvaldo, la connivencia de la sindicatura con el juez Lorenzini, que devino en una suerte de agente judicial. Yo empecé diciendo que Lorenzini estaba aherrojado emocional y psíquicamente porque Reconquista y Vicentín son una misma cosa, es como hablar en Río Turbio de la mina. Pero después me di cuenta que no, que la cosa iba más allá. O sea, Lorenzini era un eslabón más en el esquema. Gustavo, uno dice, pone el ojo sobre el Banco Nación, uno podría también decir, bueno, si el Banco Nación otorgó, también lo hicieron bancos internacionales y bancos de primera línea, ¿no? Sin duda. Uno, en los primeros análisis, no ahora, que ya conoce una buena parte de la historia, decía, ¿quién no le va a otorgar un crédito a Vicentín mirando la actividad como está?
que no sé si el Rabobank, creo que son 200 millones de dólares. Yo no tengo el detalle, pero entre los 7 bancos extranjeros, que uno es la cooperativa Rabobank, que es un banco cooperativo de Rotterdam, de los principales puertos de Europa y del mundo, y la prueba acabada de que esto fue una gigantesca estafa, de que esto fue precedido de una maniobra planificada y diseñada hasta el más mínimo detalle, es que, en lenguaje profano, ensartaron en 400 millones de dólares a los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros, estos bancos, el Banco Comercial del Banco Mundial. Es decir, la rama operativa bancaria en materia comercial del propio Banco Mundial es uno de los estafados entre estos 7 bancos. Estas entidades tienen décadas y décadas de hacer una sola cosa: apalancar los commodities, es decir, apalancar las operaciones contractuales internacionales de comercio de grano. De manera tal que son una maquinaria aceitada, preparada, nutrida de logística, recursos humanos, expertos, recursos tecnológicos. Bueno, a toda esta parafernalia internacional, fundamentalmente europea, le birlaron 400 millones de dólares. Aparece dentro de las posibles soluciones y propuestas, es decir, más allá de la propuesta formal que han hecho, la reformulación de esa misma propuesta original, aparecen 3 jugadores, que serían quizás la tabla de salvación de Vicentín, capitalizando parte de la deuda y pagando otro tanto como para quedarse con el negocio de Vicentín. Ahí aparece ACA, aparecen otros 2 actores importantes. ¿Ves que esto es una solución? ¿Ves que es por ese camino los productores pueden llegar a recuperar sus acreencias? Es la tabla de salvación, o pretende ser la tabla de salvación de los directivos que van a imputativa el 26 de octubre. Es la sepultura de los 1.700 acreedores. Es la sepultura. Sí, la propuesta es verdaderamente un chiste, de mal gusto, por cierto, porque implica, en términos reales, aún con este último manotazo de ahogado de una entrega inicial de $20.000 por acreedor, implica una licuación de la deuda en un enorme porcentaje de la masa de acreedores que supera el 90%. Porque recordemos que está planteado que sea un pago a 10 años con 2 años más de gracia. Yo creo que la propuesta no va a ser aceptada. Tengo para mí que, por ejemplo, el Banco Nación no la va a aceptar. Tengo para mí que los bancos extranjeros no la van a aceptar. Tengo para mí que los otros bancos nacionales, tanto públicos como privados, Ciudad, Nuevo Banco Santa Fe, Provincia, el Banco Macro, no la van a aceptar. No creo que el Grupo Grassi, la empresa Commodity, a quien yo patrocino como querellante en la causa penal, vaya a aceptarla. De manera tal que, como también lamentablemente yo vengo diciendo hace casi un año, es probable que el denominado proceso concursal, ese sainete reconquistense, termine en la quiebra. Con lo cual, la situación va a ser más grave aún por la fuente de trabajo que va a involucrar. Y porque algunos acreedores, perdido por perdido, ya van a apostar al desguace. Bien, por eso yo digo que la única chance más o menos valedera, más o menos seria para los acreedores, es la investigación penal que se desarrolla en Rosario. El 26 son las imputativas. Hasta donde yo conozco, y por lo que nosotros como querellante hemos colectado y reunido, la prueba incriminante, la prueba para justificar la imputativa, el achaque penal, el reproche penal, es contundente, es abrumadora. De manera tal que no veo otro camino que no sea este. Después vendrá la cuestión de cómo sigue, que es lo que en Rosario todos me preguntamos. Y después, bueno, en los delitos económicos la cuestión de la impunidad
no pasa tanto porque media docena de malandras vayan presos, sino por restañar el terrible daño que se ha hecho. En Rosario, ¿no? Reconquista, Gustavo. Son mundos distintos, Willy. Creo que vos lo debes saber igual o mejor que yo. Sí, sí. Yo hace mucho que no voy a Reconquista. Creo Sí. que va a pasar mucho para que vuelva a ir a Reconquista. Pero son mundos distintos, son visiones distintas. Es lo que yo, lo que decíamos con la doctora Viviana Cosentino, que es la colega que me asiste, profesional excelente. Cuando debatimos la competencia, porque hubo un intento del Grupo Vicentín de chuparse la causa penal a Reconquista, Sí. que iba a terminar igual que como va a terminar el concurso, o sea, en nada. Bien, y en ese momento nosotros mencionábamos esta situación. No puede haber justicia imparcial e independiente en Reconquista si en un extremo de la relación controversial planteada en el ámbito judicial está Vicentín. Eso es inimaginable. Sí. Inimaginable. Entonces, el 26 de octubre empieza una nueva etapa crucial en todo el planeta Vicentín, no solo en la causa penal de Rosario, con independencia de lo que siga pasando o no siga pasando en el concurso que se desarrolla en Reconquista. Gustavo, gracias por venir Gracias, aquí. Gustavo. Al contrario, Y un gracias placer por el para mí libro. estar con ustedes. Bueno.